Buen día, usuarios de YouTube. En esta ocasión empezaremos con el COGET hablado. Vamos a hablar en esta primera parte desde el artículo 1 hasta el artículo 29. Así que empecemos. Título 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1. Ámbito. Este código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia al debido proceso. Artículo 2. Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los desarrollados en este código. Concordancias. Tenemos la Constitución de la República, artículo 1 y artículo 76. Tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 4, 5 y 6. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 2, 3 y 4. Artículo 3. Dirección del proceso. La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En función de este principio, el juez podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. Concordancias. Tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 129, 130, 131 y 132. Artículo 4. Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible. Concordancias. Constitución de la República, artículos 86 y 168. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 18. Artículo 5. Impulso procesal. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 19 y artículo 139. Artículo 6. Principio de inmediación. El juez celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales, que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que puedan celebrarse en territorio distinto al de su competencia. Las audiencias que no sean conducidas por el juez serán nulas. Concordancia. Constitución de la República, artículo 75. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 19, 145, 169. Artículo 7. Principio de intimidad. Los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre
previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente legítima. Concordancias, Constitución de la República, artículo 66, y Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 13. Artículo 8. Transparencia y publicidad de los procesos judiciales. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la Constitución de la República y la ley. Concordancias, Constitución de la República, artículo 18, Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 13, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 1, y Código Orgánico General de Procesos, artículo 116. Título 2. Competencia. Capítulo 1. Normas comunes. Artículo 9. Competencia territorial. Por regla general, será competente en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, el juez del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. La persona que tenga domicilio en 2 o más lugares podrá ser demandado en cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que se dicen en relación especial a uno de sus domicilios, exclusivamente, solo el juez de éste será competente para tales casos. La persona que no tenga domicilio fijo podrá ser demandada donde se le encuentre. Si la demanda es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será competente él o el juzgador de cualquier lugar donde tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas. Concordancias. Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 7 y 156. Código Civil, libro 1, artículo 45, 46, 47 y 55. Código Civil, libro 4, artículo 1454, 1455, 1456, 1457, 1458 y 1459. Artículo 10. Competencia concurrente. Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también competentes a elección de la persona actora el juez, primero, del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. Segundo, del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. Tercero, del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Cuarto, del lugar donde esté la cosa inmueble, materia de la demanda. Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, el juez del lugar donde esté la parte disputada, y si ésta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o al juzgador de cualquiera de ellas. Quinto, del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la demanda está en 2 o más cantones o provincias. Sexto, del lugar donde estén situados los inmuebles,
Si una persona demandada tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles. Séptimo, del lugar donde se causaron los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos. Octavo, del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental. Noveno, del lugar donde se haya administrado bienes ajenos cuando la demanda verse sobre las cuentas de la administración. Décimo, del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre la reclamación de alimentos o de filiación. Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en la dependencia más cercana, de acuerdo a lo previsto en este código. Artículos y concordancias. Código Civil, Libro 1, artículo 45, 46, 47, 349, 350, 351. Código Orgánico General de Procesos, artículo 53. Artículo 11. Competencia excluyente. Únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones. Primero, el juez del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra éste. Queda prohibida la renuncia del domicilio por parte del trabajador. Segundo, el juez del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda en los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o inspección judicial, como sobre linderos, cursos de agua, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos. Tercero, el juez del último domicilio del causante. Si la apertura de la sucesión se realiza en territorio extranjero y comprende bienes situados en el Ecuador, será competente el juez del último domicilio nacional del causante o del lugar en que se encuentren los bienes. Cuarto, el juez del lugar donde se abra la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria. Quinto, el juez del lugar del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curaduría, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en un lugar diferente. Artículo 12. Competencia del tribunal, designación y atribuciones de la o del juzgador ponente. Cuando se trate de tribunales conformados, de las salas de la Corte Provincial o de los tribunales de lo contencioso tributario y administrativo, se realizará el sorteo para prevenir su competencia y para determinar la o el juzgador competente. El tribunal calificará la demanda o recurso y sustanciará el proceso según corresponda. El juez competente emitirá los autos de sustanciación y dirigirá las audiencias conforme con las reglas de este código, pero los autos interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros del tribunal. En el caso de los tribunales conformados de las salas de la Corte Nacional de Justicia, se aplicará la norma antedicha, con excepción de la calificación del recurso de casación, que la realizará un único conjuez conforme con la ley. Artículo 13. Excepción de incompetencia. Planteada la excepción de incompetencia, la o el juez conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, de ser el caso. Si la acepta, remitirá de inmediato a la o el juzgador competente para que prosiga el procedimiento sin declarar la nulidad, salvo que la incompetencia sea en razón de la materia, en cuyo caso declarará la nulidad
y mandará a que se remita el proceso al juez competente para que se dé inicio al juzgamiento. Pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de caducidad, a prescripción del derecho o la acción. Artículo 14. Conflicto de competencia. Si una o un juzgador pretende la inhibición de otra u otro juzgador para conocer de un proceso, le remitirá oficio con las razones para que se le considere competente. El juez requerido contestará, cediendo o contradiciendo en forma motivada en el término de 3 días contados desde que recibió el oficio. Con esta contestación se dará por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia y sin permitirse otra actuación se remitirá a la sala especializada de la Corte Nacional o Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o el juzgador provocante. Si al contrario, ningún juez aboca conocimiento del proceso aduciendo incompetencia, cualquiera de las partes solicitará a el último juzgador en declararse incompetente que eleve el expediente al superior que corresponda, según lo dispuesto en el inciso anterior, para que resuelva el conflicto negativo de competencia. El conflicto de competencia se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiera información adicional a las partes o a los juzgadores involucrados. La resolución del conflicto de competencia en ningún caso deberá superar el término de 10 días. Mientras dure el conflicto de competencia, el proceso principal estará suspendido. De la resolución que dirime el conflicto de competencia no cabrá recurso alguno. Artículo 15. Facultad para resolver el conflicto de competencia. Corresponde a las salas especializadas de la Corte Nacional y de las Cortes Provinciales de Justicia dirimir los conflictos de competencia que surjan entre los juzgadores conforme con las reglas previstas en la ley. Capítulo 2. Acumulación. Artículo 16. Casos. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar en los siguientes casos. Primero, cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otro excepción de cosa juzgada. Segundo, cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después. Tercero, cuando haya en los procesos presupuestos separadamente identidad de personas, cosas y acciones. Cuarto, cuando los pleitos se siguen por separado, se pueden dividir la continencia de la causa. Concordancias. Código Orgánico General de Procesos, artículo 17, 88 y 89. Artículo 17. División de la continencia de la causa. Se divide la continencia de la causa, primero, cuando haya identidad de persona y cosas, aun cuando las acciones sean diversas. Segundo, cuando haya identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean diversas. Tercero, cuando haya identidad de acciones y cosas, aun cuando las personas sean diversas. Cuarto, cuando las acciones provengan de una misma causa, aun cuando sean diversas las personas y las cosas. Quinto, cuando la especie sobre la que se litiga
esté comprendida en el género que ha sido materia de otro proceso. Artículo 18. Requisitos. Para que la acumulación sea autorizada, debe cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que el juez que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos. Segundo, que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal. Tercero, que los procesos que se pretende acumular no estén en diversas instancias. Artículo 19. Procedimiento. La acumulación de procesos será resuelta en audiencia preliminar conforme con las reglas previstas en el procedimiento ordinario. Las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante defensor común. Artículo 20. Resolución. La resolución de acumulación determinará, primero, el estado procesal en que quedará cada uno de los procesos según el caso, cuáles se suspenderán en la tramitación, qué actos procesales deberán realizarse nuevamente a fin de incorporar las particularidades de los procesos acumulados o, si es necesario, realizar cualquier otra actuación para su sustanciación conjunta. Segundo, el juez competente para conocer los procesos acumulados será aquel que haya prevenido en el conocimiento de la causa. La resolución que declara la acumulación no será apelable. Artículo 21. Acumulación en materia laboral. Las causas en esta materia podrán acumularse a los procesos concursales solo con sentencia ejecutoriada. Concordancias. Código del Trabajo, artículo 604. Código Orgánico General de Procesos, artículo 88. Capítulo 3. Excusa y recusación. Artículo 22. Excusas de recusación o recusación. Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador. 1. Ser parte en el proceso. 2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor. 3. Ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, de su representante legal, mandatario, procurador, defensor o de la del juzgador, de quien proviene la resolución que conoce por alguno de los medios de impugnación. 4. Haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. 5. Retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Si se trata de la resolución, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. 6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso actualmente sometido a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador. 7. Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. 8. Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge conviviente o alguno de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, proceso con alguna de las partes, cuando el proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido antes de la instancia en que se intenta la recusación. 9.
haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios. 10. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente. 11. Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta. 12. Tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o conviviente o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Concordancias, Constitución de la República, artículos 67 y 68. Código Civil, título preliminar, artículos 22, 23 y 28. Código Civil, libro 1, artículos 81, 94, 222, 570. Código Civil, libro 4, artículos 2020. Código Orgánico General de Procesos, artículo 41, 42, 43, 44 y 45. Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 15 y 20. Artículo 23. Procedencia. El juez deberá presentar su excusa ante la autoridad competente cuando se encuentre incurso en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior. A falta de excusa, podrá presentarse demanda de recusación que obligue al juez a apartarse del conocimiento de la causa. Artículo 24. Inadmisión de recusación. No se admitirá demanda de recusación contra la o el juez que conoce de esta. Tampoco se admitirá más de 2 recusaciones respecto de una misma causa principal, salvo cuando se hubiere sustituido previamente al juez y haya lugar a una nueva causal de recusación que no se trate de retardo injustificado. Concordancia, artículo Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 15 y 20. Artículo 25. Subrogación de la o el juez. La recusación no suspenderá el proceso de la causa principal. Una vez citada la recusación, se suspenderá la competencia del juez conforme al Código Orgánico General de Procesos, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida. Suspendida la competencia provisionalmente o definitivamente, cuando se trate de retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quien subrogue al juzgador recusado para que continúe conociendo la causa principal. Si la recusación se presenta contra todos los miembros de una sala o tribunal, la autoridad competente determinará a las y los juzgadores que deberán continuar con la causa principal. Artículo 26. Competencia. La demanda de recusación contra el juez se presentará ante otro del mismo nivel y materia, cuando se trate de una o un juzgador que integre una sala o tribunal, se presentará ante los demás juzgadores que no estén recusados. Artículo 27. Caución. Presentada la demanda, dentro del término de 3 días, el juez fijará una caución de entre 1 y 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo. Exceptuándose el pago de la caución antedicha al Estado, en materia de niñez y adolescencia y laboral no se exigirá esta caución. Artículo 28. Audiencia.
La audiencia se realizará en el término de 5 días y conforme a las reglas previstas en este código. Negada la recusación, se ordenará la ejecución de la caución. Si se suspende provisionalmente la competencia, se ordenará la devolución del proceso. Artículo 29. Incompetencia como excepción. En los procesos laborales y de niñez y adolescencia, la incompetencia de la o del juzgador podrá alegarse únicamente como excepción. Concordancia, Código Orgánico General de Procesos, artículo 13. Muchas gracias, usuarios de YouTube, por haber escuchado este video, este audio del Código Orgánico General de Procesos. Si les ha gustado, denle like y en estos días procederé a seguir subiendo los demás artículos que faltan con sus concordancias hasta terminar el Código Orgánico General de Procesos. En otros videos también empezaré a subir sobre el COIP, sobre la Constitución, Código de Trabajo, para que tengan un material de los códigos en versión audio y para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Muchas gracias y no se olviden de darle like al video.